buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y continuando con esta sección de preguntas y respuestas, voy a empezar a contestar a unos cuantos de los correos electrónicos y de los emails que me estáis enviando a la siguiente dirección de correo: criticascinéfilas40@gmail.com. Repito, criticascinéfilas40, el 40 con número, @gmail.com, todo junto. Y podéis enviarme todas las preguntas que estiméis oportunas del mundo del cine, pues a esta pequeña sección que me planteé hace ya bastante dentro del canal, para todas las dudas que tengáis sobre cine, sobre historia del cine, sobre cómo funciona el cine por dentro, me las podáis ir exponiendo, porque ya he hecho unos cuantos vídeos acerca de todo esto, y me siguen llegando muchísimas de vuestras preguntas, pero repito, podéis enviarme todas las preguntas que queráis a la siguiente dirección de correo: criticascinéfilas40 con número @gmail.com. Repito, criticascinéfilas@gmail.com. Espero que os suscribáis al canal, que le deis al like y que podáis hacerme todas las preguntas que vosotros queráis acerca del cine. Y voy a ver si voy a contestar unas cuantas preguntas que ya me estáis saturando el correo con bastantes de ellas. Pero cada 7, 8 o 6 vídeos que suba, subiré una de preguntas y respuestas debido al volumen tan grande que tengo de todas ellas. No os cortéis, preguntarme todo lo que queráis respecto del mundo del cine, que yo gustoso os los voy a contestar. Empezamos por Víctor Suárez Pérez, que ya me ha enviado unas cuantas de sus preguntas aquí al correo. He contestado también unas cuantas suyas, y también habitualmente me pone comentarios en los vídeos que hago. Por todo ello te doy las gracias, Víctor. Y voy con la pregunta que me hiciste. Me dice: Mario, ¿cuáles son tus picados, contrapicados, planos celitales, primeros planos y travelings favoritos de todo el cine que ves? Bueno, pues vamos a ver. Me has preguntado ya unas cuantas cosas y te lo voy a ir resumiendo y justificando. Los planos picados que más me gustan, para mi gusto, son sin duda los que hace Russ Meyer en todas sus películas, o en prácticamente todas de ellas. Porque todos los picados lo que dan a entender es ese volumen majestuoso que tienen muchas de sus actrices por todas sus partes. Russ Meyer, como os he dicho, se recrea muchísimo, como en las películas y en la introducción que os he puesto en el comentario de Super Vixens y en la introducción que hice de la vida de Russ Meyer. Pues es que Russ Meyer se dedicaba a planificar en función de todo el volumen y las curvas que tenían sus actrices. Y los planos picados son realmente algunos de los mejores que tienen de la historia del cine. No quiero, evidentemente esta es mi opinión, hay muchísimos directores que hacen unos picados realmente impresionantes para resaltar pues digamos muchas secuencias de sus películas, muchos detalles de sus actores y sus actrices, elementos del decorado, etcétera. Pero los picados de Russ Meyer siempre los hacía para destacar el volumen pectoral de todas sus actrices. Pero precisamente los hacía, pues no solo para resaltar por así decirlo, esta parte del cuerpo de sus actrices, sino lo que hacía era para darle una mayor preponderancia a las actrices que estaban dentro de sus películas, ya que las enfocaba en infinitos planos, también en contrapicados. Pero los picados son maravillosos los que hace Russ Meyer. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Super Vixens, cuando Christy Harburg, Super Lorna, sale del Porsche 911 Carrera, pues hay un plano o varios planos en picados que lo que resaltan es su volumen del pecho, sus anchos hombros, su vestido, la larga cabellera que lleva. Prácticamente Russ Meyer en casi todas sus películas repite la misma planificación. Los planos picados, la verdad es que Russ Meyer, para mí, me encantan todos ellos. Me dice cuáles en planos en contrapicado. Los planos en contrapicados que a mí más me gustan, no quiere decir que sean los mejores, ni muchísimo menos, aquí te expongo mis gustos, son por ejemplo los que hace James Cameron en las películas de Terminator, tanto en Terminator 1 como en Terminator 2, para resaltar, por así decirlo, el tamaño de Arnold Schwarzenegger. Siempre al T-800 se le ha cogido en contrapicado, con la cámara desde abajo. Sobre todo, por ejemplo, en un plano contrapicado fantástico, que es cuando Arnold Schwarzenegger sale en Terminator 2 de la cantina al principio de la película, con las botas, con el pantalón de cuero, con la chaqueta de cuero, y la cámara va subiendo poco a poco hasta enfocarle a él ese mentón tan desarrollado que tiene y cómo va girando lentamente la cabeza hasta fijarse en la moto que llevaba una de sus víctimas dentro de lo que es este pequeño bar o esta cantina que entra al principio de la película en Terminator 2.
Generalmente en esta película a Arnold Schwarzenegger, también James Cameron, le enfoca en contrapicado. Todo lo contrario lo que al T-1000, que le enfoca en picado, en un plano picado. De todo esto hablo un poquito en la review, en la crítica que hice precisamente de Terminator 2. Pero esos juegos de cámaras que tienen, por ejemplo, en contrapicado y en picado, resaltando a Arnold Schwarzenegger y a Robert Patrick en el papel del T-1000, respectivamente, los hace precisamente para resaltar diferentes significados. Por ejemplo, en los planos en contrapicados, en esta película son magníficos, lo hace para resaltar o para darle más grandiosidad al personaje de Schwarzenegger, al personaje del T-800, como también como si estuviera constantemente enfadado, como si ese personaje fuera grandioso, gigante, tremendo. Luego Arnold Schwarzenegger no es alto, pero tampoco tanto, mide 1,86 m, pero siempre James Cameron le coge desde abajo para darle como más grandiosidad, más preponderancia a su personaje. Todo lo contrario que al T-1000, a Robert Patrick, que le coge precisamente en un plano ligeramente en picado para resaltar un poquito la amenaza que ese personaje es. Por ejemplo, al final de la película, cuando Sarah Connor a Linda Hamilton le está disparando antes de caer al pozo este de fundición, hay un plano en picado de Robert Patrick con todo el pelo resaltado en esos colores, en esos reflejos rojizos, en el que hace con el dedo así. No, como diciendo que no le vas a caer. Pero ese plano está en picado. Por si te das cuenta, la mirada de Robert Patrick, esa incisiva mirada que tiene durante toda la película, está mirando a Sarah Connor, pero está mirando un poco hacia arriba, hacia el cielo. Está mirando hacia la cámara, para resaltar más la amenaza que es precisamente el T-1000, el enfado constante que tiene también el personaje. Pero vamos, planos en picados, en contrapicados, hay miles en la historia del cine. Yo te estoy más desarrollando algunos que más me gustan. Los planos cenitales, no hay ninguna duda. Los mejores planos cenitales son los de Alfred Hitchcock. O sea, aquí no hay discusión ninguna. En los otros dos hay, digamos, pues bueno, sí hay discusión porque son más mis gustos. Pero Alfred Hitchcock tiene los mejores planos cenitales, para mí, de la historia del cine. En la película, por ejemplo, en Psicosis, que puedes ver aquí la review en mi canal, por ejemplo, cuando el personaje de Arbogast, el detective, está subiendo por las escaleras de lo que es la mansión Bates, y de repente la cámara se mueve ligeramente hasta como si estuviese enfocando en el mismo techo. De repente sale por una puerta Norman Bates, ya disfrazado de la madre con el cuchillo, a toda velocidad, apareciendo la música, también de una manera muy brusca, muy abrupta, para resaltar el susto o el terror en esa secuencia. Pero es para que a nosotros no le veamos precisamente a Norman Bates la cara, porque todavía no sabemos que la madre de Norman Bates está muerta y que él precisamente hace de madre en esa especie como de doble personalidad que tiene. Es decir, es el juego que tiene Alfred Hitchcock durante toda la película, en el que vemos que Norman Bates es el hijo que tiene la madre, pero que parece que la madre efectivamente también está mandando a sus víctimas. También, por ejemplo, en la escena de la ducha, hay un plano cenital muy cuidado para que no se vea el cuerpo de Janet Leigh, donde Janet Leigh está con las manos tapándose el pecho y gritando constantemente ante las puñaladas. Es un plano que dura prácticamente décimas de segundo, muy poco, no llega ni al segundo, pero es también para que no veamos el rostro de Norman Bates en ese juego de cámaras que también tiene en la secuencia de la ducha. También en la película Con la muerte en los talones, también la review la podéis ver aquí en el canal, hay un plano cenital donde vemos a Cary Grant, a George Kaplan, supuestamente George Kaplan, que sale del edificio de las Naciones Unidas corriendo, prácticamente como si estuviese... Creo que es un plano en el que se jugaron también con transparencias, con maquetas, y le vemos como el personaje sale corriendo precisamente en un plano donde prácticamente no hay nadie en el edificio, fuera del edificio de las Naciones Unidas. Es precisamente para dar el significado de que el personaje, aunque esté dentro o que esté el recinto de las Naciones Unidas, que esté protegido, en realidad es para resaltar la soledad que tiene el personaje. Es decir, Alfred Hitchcock también, como un gran director de películas de cine mudo, también sabía mucho del lenguaje visual, y todos sus planos, incluidos los planos cenitales, también tienen un significado. En lo que se refiere a los primeros planos, pues mira, los primeros planos, también aquí yo creo que no hay casi ni discusión. Los primeros planos, o los mejores primeros planos que se han hecho en la historia del cine, corresponden siempre
al género, o mejor dicho, a la época del Hollywood clásico, donde con la ayuda del Technicolor los directores resaltaban los rostros de todas esas guapísimas actrices que había. Grace Kelly, Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Ava Gardner, Rita Hayworth, Marilyn Monroe. Un primer plano de Rita Hayworth, por ejemplo, en Hilda, cuando ella se está echando el pelo hacia atrás, que es un primer plano estupendo, que ve de fondo al personaje de Johnny, a Glenn Ford, y se queda tan sumamente como extasiada que no se lo esperaba. El cambio de registro que tiene Rita Hayworth en esta película es realmente sublime, porque ella está sonriendo, pero cuando ve a Johnny precisamente ya le cambia por completo la expresión, incluso la mirada. No se le acentúa de una manera tan brillante, sino que es más apagada. Los planos de Rita Hayworth en Hilda son realmente fascinantes. Los de Marilyn Monroe en Bus Stop, en La tentación vive arriba, también son fantásticos. Cualquier plano, por ejemplo, de Vivien Leigh o de Jenny Tierney, de la protagonista de la película Laura, de Otto Preminger, en blanco y negro. Los directores del Hollywood clásico se esforzaban mucho por sacar el máximo jugo a la belleza de todas sus estrellas, de sus estrellas y de sus actrices. Entonces les hacían unos primeros planos realmente magníficos, destacando los rasgos, el vestuario, destacando también, el vestuario me refiero por ejemplo a tocados que llevaban, también me refiero por ejemplo al maquillaje, a ese extraordinario maquillaje que siempre ha tenido en realidad el cine norteamericano. Los primeros planos que tenía por ejemplo también Alfred Hitchcock, destacando a todas las actrices rubias, a Tippi Hedren en Los pájaros, a Kim Novak en Vértigo, a Janet Leigh en Psicosis, aunque fuera en blanco y negro, la manera que tiene Janet Leigh de mirar a Norman Bates cuando está en su casa, cenando ese pequeño sándwich que le ha preparado, de una manera muy extraña, como diciendo ¿dónde me he metido aquí? El primer plano, por ejemplo, de Janet Leigh cuando está conduciendo con el coche, huyendo de la ciudad, que está con esa voz en off pensando, he hecho bien en robar los $40.000, que está dándole vueltas a la cabeza. Lo que refiere a primeros planos, el cine clásico no tiene parangón. Y luego también los travelings. Travelings te puedo comentar miles, pero mis travelings favoritos son sin duda los de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick en Senderos de Gloria y en El Resplandor hace unos travelings realmente fantásticos. Por ejemplo, en Senderos de Gloria, cuando las tropas, por ejemplo, francesas van avanzando por el campo de batalla y son destruidas constantemente por las caídas de los obuses de los alemanes. En esa especie de como de avanzadilla que quieren hacer, que es ese quiero y no puedo, al que luego se enfrentarán a un consejo de guerra, la cámara cómo va moviendo poco a poco al ritmo, al lento ritmo de las tropas para que no les pillen los obuses, siempre con ese miedo, la cámara va avanzando con los soldados en el campo de batalla, son realmente magníficos. También, por ejemplo, los travelings de Eyes Wide Shut, por ejemplo, cuando Tom Cruise está atravesando las distintas instancias después del baile de máscaras. Stanley Kubrick era también un maestro del traveling, de los movimientos de cámara. En El Resplandor, por ejemplo, el traveling que va acompañando a Jack Nicholson cuando está paseando por los pasillos del Hotel Overlook, ya con esa cara de desquiciado, en la cámara que se va moviendo lentamente y que se para cuando Jack Nicholson se para. La planificación que tenía Stanley Kubrick en ese sentido era muy de cine clásico, es decir, la cámara se movía al ritmo de los personajes, no los personajes al ritmo de la planificación y de la cámara, no al revés. Pero vamos, también hay muchísimos. Todo lo que me estás diciendo, todo lo que os estoy contando aquí, Víctor, es más de picados en contrapicados, cenitales, travelings, primeros planos. Todo eso, cada director tiene su correspondiente lenguaje visual. Y todos ellos, pues también realizan muchos de eso dentro de su lenguaje visual, dentro de esa planificación, un montón, una gran amalgama de todo ello, de planos cenitales, primeros planos, que muchos son destacables. Yo aquí te expongo mis favoritos, ¿sabes? Aunque os puedo decir que sí que Alfred Hitchcock, para mi gusto, hacía los mejores planos cenitales de la historia del cine. Otra de las cosas que me dices es, por ejemplo, ¿qué opino de Sidney Lumet? Hombre, Sidney Lumet es uno de los directores más destacados del Hollywood, de ese cambio que hubo entre el viejo y el nuevo Hollywood, entre finales de los 60 y principios de los 70. No solo en lo que se corresponde, por ejemplo, a películas como 12 hombres sin piedad, que para mí es una de las mejores películas, si no la mejor que tiene Sidney Lumet. O sea, Henry Fonda, en una interpretación maravillosa, que no sé si lo sabe, está basada la película en una obra de teatro, realiza uno de los mejores papeles de toda su carrera. Sidney Lumet era un director muy destacado,
en lo que se refiere a dirección de actores. Dentro de los años 70, Sidney Lumet para mí es el mejor director o uno de los mejores directores de actores que hay. Por ejemplo, Tarde de perros o Sérpico con Al Pacino rescata de Al Pacino grandes interpretaciones, además del grandioso actor que había sido y que ya no lo había demostrado en las películas del Padrino. Sidney Lumet hasta cierto punto también era un director que basaba mucha planificación suya en lo que era el teatro. Por ejemplo, la planificación que tiene en 12 hombres sin piedad es absolutamente teatral. Y no solo porque esté basada en una obra de teatro, también podría haberla realizado en plan un poco más cinematográfico. Pero debido a la esencia que tiene en el teatro, Sidney Lumet lo que hace es planificar con el punto fuerte que él tiene, que es, como ya te digo, la dirección de actores. Sidney Lumet fue uno de los grandes, precisamente, de la década de los 70. Otra gran película suya, por ejemplo, es Asesinato en el Orient Express, que no tiene nada que ver con la tontería que ha hecho hace poco Kenneth Branagh, que es una película bastante descafeinada y única exclusivamente para el lucimiento del propio director. Pero, por ejemplo, Asesinato en el Orient Express, que es otra gran película, tiene un reparto coral de actores maravilloso y que a través de 2 horas y media de película nos va desarrollando la novela de Agatha Christie también desde un punto de vista bastante teatral. Los personajes son un poco, a veces algo exagerados, pero eso forma parte de la tradición teatral que tenía también el propio Sidney Lumet. Yo te puedo decir también, por ejemplo, que en lo que se refiere a Asesinato en el Orient Express, Albert Finney, que falleció, también un actor que falleció hace relativamente poquito tiempo, fue nominado al Oscar por su interpretación de Hércules Poirot, e Ingrid Bergman, en un pequeño papel muy pequeñito que tiene dentro de la película, ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria. Es decir, fíjate si era tan buen director de actores que en una película tuvo uno nominado, el otro ganó el Oscar. Eso no es fácil. Sidney Lumet es realmente uno de los directores del cambio que hubo en Hollywood entre lo viejo y lo nuevo, que lo explico en mi sección de historia del cine que he inaugurado hace poquito, que ya iré subiendo más vídeos sobre historia del cine, y que le daba más preponderancia a ese realismo en las películas, y se deja un poco los cuentos de hadas del cine clásico de los años 40 y de los años 50. Pero vamos, Sidney Lumet, sin duda alguna, un gran director muy destacado. Para mí sus 2 mejores títulos, ya te digo, son Asesinato en el Orient Express, maravillosa, pero sobre todo 12 hombres sin piedad. Y luego me dices también que te hable un poco sobre el cine coreano, qué opino de él. Hombre, del cine coreano y el de Indonesia, por ejemplo, The Raid 1 y 2, que esas películas todavía no se han estrenado en España, no te puedo opinar por ellas porque no las he visto. Yo nunca me he descargado cine a través de internet. Pero, por ejemplo, sí que te puedo hablar del Train a Busan, que la vi hace poco en televisión y que es una película maravillosa de zombies. Es una película terrorífica, pero a la vez muy melancólica. Lo que tiene por así decirlo, de destacable el cine coreano, y mejor dicho también el cine asiático, como James Wan, como Jong-Ho, como este nuevo cine coreano que hay, es que también planifican las secuencias de acción y le dan a las películas de terror y a las películas de cine fantástico un toque, por así decirlo, melancólico y de drama social, ya que la acción la subordinan a otro tema, que sea un poco más preponderante. Por ejemplo, la de Tren a Busan es una película evidentemente de zombies, pero también se refleja un profundo drama familiar. Acuérdate de la secuencia en la que la niña al final de la película llora porque el padre, bueno, no sé si os voy a fastidiar mucho las películas, pero lo tengo que contar. Llora porque el padre, pues finalmente es zombificado, por así decirlo, después de haber pasado mil y una calamidades. Pero que él, siendo consciente de que le han mordido, pues se sacrifica y que dice a esa chica que lleva con él, que es su novia, pero que no es la madre de la niña, que vayan hasta el puesto más cercano fronterizo y que salve realmente a su hija. Es decir, es cine de terror y cine fantástico, pero dentro de un cine que es un tanto melodramático. Yo creo que hasta cierto punto los directores norteamericanos podían aprender de este nuevo cine asiático, porque también es una mezcla hábil de género. Ya te digo que Tren a Busan tiene ese trasfondo melancólico. En Estados Unidos, cuando se hace una película de acción, pues es pues por así decirlo, es el gran héroe de acción que tiene, y que toda la acción se subordina a lo que él hace. Por ejemplo, las películas que últimamente está haciendo Dwayne Johnson, La Roca, como por ejemplo la de Proyecto Rampage, como por ejemplo San Andrés, en el que prácticamente no hay drama social. Lo que está imponiendo ahí son las grandes secuencias de acción. Pero evidentemente el cine de Corea,
el cine, por ejemplo, el de Tren a Busan, por ponerte aquí el ejemplo, porque es la que, de todas las que me mencionas, la que he visto, bueno, también la de Oldboy, es un cine que como no tiene un gran presupuesto o no es tan holgado como el cine de Hollywood, tiene que subordinar el cine de género, de acción, de terror, a un género un poco más universal como sea, por ejemplo, ya te digo, el género pues más melodramático, más melancólico, más de cine social, más de relaciones familiares. Acordaos también de una película que no me acuerdo cómo se llamaba, que era sobre un monstruo, que la estrenaron, si mal no recuerdo, si en el 2001 o 2002. Bueno, cuando me acuerde ya os lo diré. Pero bueno, quédate con que el cine coreano o el cine asiático también es un cine muy destacado que yo creo que comercialmente deberían de dársele más cancha. Tren a Busan, por ser una película muy destacada, pues sí que ha sido proyectado en varios festivales y sí que ha sido también traducida aquí al castellano como yo la vi en televisión, y es una película muy notable. Luego Sergio Martínez López me dice en un email un poquito extenso, pero vamos, no pasa nada, me dice que qué opino sobre, en realidad, sobre Taxi Driver, y que me dé ejemplos de cine social que alcancen cotas tan perfectas por todo lo que refleja Taxi Driver. Y del cine de Scorsese en general. Vamos a ver. Taxi Driver fue en 1976, o el 74, no me acuerdo, creo que fue en el 1976, una película que ganó además la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y es una de las películas fetiche, por así decirlo, de Martin Scorsese, en el que es una de sus producciones favoritas, y además una de las películas que más removieron conciencias en aquella sociedad norteamericana que acababa, como tú bien dices, acababa de salir de la guerra de Vietnam. Entonces todo lo que se expone en esta película tiene un tono muy negativo en todo ello. Muy negativo en el sentido de que el personaje interpretado por Robert De Niro tiene como una escalada de locura, en el que al principio de la película es un simple taxista, es un cambio tan radical del que tiene el arco argumental del personaje, de que al principio de la película es un taxista que, como tiene insomnio, tiene que tener el turno de noche pues para conducir, para tener, es decir, más dinero, para trabajar. Y sin embargo, al final de la película se convierte como una especie como de justiciero, porque en los comentarios de la voz en off que él tiene, va viendo a toda la gente que está por las calles donde está con el coche y dice: qué gentuza, esto no lo soporto, esto no lo aguanto, esto no sé qué. Es decir, poco a poco se va transformando en un ser completamente negativo. Es decir, la negatividad, por así decirlo, le va acaparando psicológicamente y emocionalmente. Pero esa negatividad era el reflejo de la sociedad, de lo que realmente la guerra de Vietnam había dejado asolado a Estados Unidos, en el sentido de que habían perdido la guerra. Y por lo tanto esa negatividad se había apoderado también de esa sociedad, de sus personajes, de sus trabajadores, de la gente que ir por la calle, y todo ello está muy excelentemente plasmado en la película de Martin Scorsese. Para mí es una grandísima película, es una de las obras maestras que tiene Martin Scorsese, sin duda alguna. No la he comentado en el canal, a ver si la comento, la tengo en Blu-ray. No es de mis favoritas de Martin Scorsese, pero tengo que reconocer que es una de las grandes obras maestras también de la historia del cine, porque refleja un punto clave, ya no solo en la historia de lo que es Hollywood, de ese cambio generacional que hubo a finales de los 60 y principios de los 70, y esa nueva ola de directores que hubo, que os hablo de ella en mi vídeo de historia del cine, sino que es un cambio de visión cinematográfica tan radical lo que se produce de los años 60 a los años 70, que Martin Scorsese, por así decirlo, dio en el clavo con esa negatividad, pero con ese nuevo realismo que se estaba apoderando de Hollywood en todas sus producciones. Por ejemplo, película también de Martin Scorsese es Toro Salvaje, que es muy similar en temática a Taxi Driver. Es decir, el personaje de Jake LaMotta, al principio de la película, pues es un boxeador de éxito, pero una serie de circunstancias que le ocurren le meten como una espiral de negatividad y emocionalmente depresiones, que lo que hacen es acabar realmente con su personaje y destruirle por completo. Es decir, es como otra especie de Taxi Driver, como encubierto, pero reflejado en el personaje de este púgil. También, efectivamente, el drama social que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento queda muy bien reflejado en la película. Es decir, en esa negatividad que ve, en esos personajes. Por ejemplo, el propio Martin Scorsese hace de taxista en un cameo, cuando le deja a uno de sus personajes, de uno de sus clientes en el coche, Robert De Niro, cuando le lleva, y le dice Martin Scorsese: mira,
mira por ejemplo a través de esa ventana, ¿ves? Hay una mujer, es mi mujer y me la está pegando con otra, pero ahora mismo voy a subir y les voy a matar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Es decir, es una gran negatividad todo lo que el guión y el argumento de Taxi Driver expresa. Es una película que en ese sentido es muy negativa y sí que refleja efectivamente todos los acontecimientos que Estados Unidos había dejado, que la guerra de Vietnam había dejado en la sociedad norteamericana. Tú me dices que si hay otra película que esté a la altura o alcance otras cotas de perfección. Vuelvo a decir lo de siempre. El cine clásico es un gran baúl de toda clase de películas, ya no solo aventuras, musicales, cine de terror, como estoy comentando aquí, también de dramas sociales. Os acordaréis muchos de vosotros el crack del 29 que sufrió Estados Unidos en Wall Street en 1929 y que muchísimas empresas se vinieron abajo precisamente por ese crack financiero que hubo en el 29. Pues en 1940 John Ford realizó lo que yo considero lo que es la película definitiva de lo que es un drama social e incluso político dentro de lo que es la sociedad norteamericana. La película se llama Las uvas de la ira y recibió en 1940 el premio al mejor director para John Ford en lo que a Oscar se refiere. Recibió el Oscar al mejor director. Es la historia del protagonista Henry Fonda que sale de la cárcel y ve cómo la Gran Depresión ha afectado a su familia y a unas tierras que tenían y que se obliga a esa familia, cuando el personaje de Tom Joad, de Henry Fonda, llega aquí, cómo tienen que partir para California porque allí, según una serie de habladurías que han llegado a sus oídos, hay trabajo para todo el mundo. Pero ese periplo desde que sale de la cárcel Tom Joad hasta que llega con su familia hasta California, donde no hay ese trabajo que les habían dicho, que les habían prometido, es un drama social angustioso, porque refleja todo lo que la Gran Depresión había dejado a una familia de clase media baja, en el Estados Unidos de la época. Se habían dedicado a las cosechas, se habían dedicado a cultivar la tierra, se habían dedicado a una serie de actividades agrícolas. Pero la Gran Depresión deja, por así decirlo, sin poderles comprar semillas, sin poder distribuir todos los productos que les da la tierra, y la tierra pues prácticamente se seca, no se riega, no llega agua, no pueden, y entonces tienen que reinventarse y tener un gran periplo por Estados Unidos hasta llegar al estado de California. Pero durante todo ese periplo se encontrarán con personas pues que les prometen dinero, les prometen comida, les prometen trabajo, pero todo ello va fallando. Entonces todo eso va frustrando constantemente a los personajes, frustrándoles mucho, mucho. No te estoy hablando como en Taxi Driver del drama de un personaje, que es Robert De Niro. Te estoy hablando del drama de una familia entera. A lo largo del trayecto fallece el abuelo, fallece la abuela, no encuentran para comer, pasan hambre. O sea, es un drama social muy profundo. Esta película se llama Las uvas de la ira. La comentaré dentro de lo que es aquí el canal, pero no en ninguna sección, sino en cine en general, porque es una obra maestra absoluta. Es un profundo drama social. Para mí es mejor que Taxi Driver, bastante mejor. La interpretación de Henry Fonda es absolutamente fabulosa. Al final de la película da un discurso que te pone los pelos de punta. Después de que su familia haya encontrado un poco de hambre, un poco de trabajo para dar a esos niños que tenían y a sus nietos un trozo de pan que llevarse a la boca, por ejemplo. Y entonces Henry Fonda dice que no puede soportar más esa situación y que él lo que va a luchar es por los derechos de las personas después de este gran drama social que supuso el crack del 29. Y hablando con su madre, que está ya acostada en la cama, él se acerca y le dice: mamá, Jane Darwell, Oscar a la mejor actriz secundaria, también por Las uvas de la ira, por esta misma película, le dice: tengo que irme. Dice: pero hijo, ¿dónde vas a ir? ¿De qué vas a comer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y dice: no te preocupes, mamá, porque allí donde haya hambre, donde haya gente necesitada, donde se necesite trabajo, allí estaré yo. Allí donde los pobres necesiten una mano, allí estaré yo. Es decir, que se ensalza en esa película, se ensalza la figura de Tom Joad como una persona reivindicativa de todo lo que fue esa Gran Depresión del 29, pero para la recuperación de todas esas familias. Os aconsejo vehementemente que si os gusta el cine social,
el cine de crítica social, de cine político. Veáis Las uvas de la ira porque es realmente impresionante. También hace una crítica muy exacerbada a todo lo que es los magnates de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, cómo aprovechan la crisis de esas personas para comprarle los terrenos agrícolas, para construir allí sus oficinas, sus urbanizaciones. Hay una secuencia en la que una de las familias que es desahuciada de sus terrenos, de sus tierras, que han trabajado durante toda la vida pero que no pueden seguir pagándolas porque no tienen dinero, le dicen a la persona, al representante de la empresa que llega para quitarle sus tierras y que han estado trabajando durante toda su vida, donde ellos, sus padres, sus abuelos, le dice al dueño de la tierra en ese momento, dice, bueno, ¿a quién hay que matar aquí para poder hacerse con la tierra? En una serie de diálogos y de secuencias estremecedoras. Os aconsejo Las uvas de la ira porque no tiene desperdicio. Para mí es bastante mejor película que Taxi Driver, sin merecer esta última. Otra película también de que es un profundo drama social, pero que tiene un trasfondo bélico, pero ya nos metemos dentro de lo que es el cine, el neorrealismo italiano, son por ejemplo la película Roma, Ciudad Abierta de Roberto Rossellini de 1943, con Anna Magnani en el personaje principal, que es todo el drama social que vivió Italia dentro de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, que en realidad sirviendo también de aliados los italianos, Italia, de Mussolini, a Hitler, también la tenía Hitler totalmente ocupada. Y es la historia de un personaje que también intenta ponerle una bomba, destruir a uno de los comandantes nazis que estaban ocupando en ese momento Roma. Y que Roma, pues algunos romanos, algunas personas allí, de los barrios colindantes, pues intentan que esa persona que le va a poner la bomba al comandante nazi, pues evidentemente no puedan reconocerle, no puedan capturarle, y todos ellos le van ocultando noche tras noche en sus casas. Pero claro, cuando los nazis se enteran, pues hacen una total matanza de muchos romanos, de muchos ciudadanos de Roma, para que le digan el nombre de esa persona que ha puesto una bomba y que ha matado a ese alto cargo de los nazis. La película está enfocada no desde el punto de vista bélico, sino desde el punto de vista de drama social de esas personas que están sufriendo, digamos, el acoso de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que la película también es realmente estremecedora. Bueno, he dicho que es de 1943, perdón, en 1943 no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Creo que la película es de 1946, prácticamente recién terminada la guerra. Y es un documento social único, realmente único, porque vemos una ciudad que había terminado la Segunda Guerra Mundial hace muy poquito y está toda como destruida, está toda como derribada, los edificios están todos hechos llenos de escombros. Al igual que la del Tercer Hombre de Carol Reed, vemos una ciudad completamente descompuesta precisamente por todos los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pero que es una película que funciona mucho más como drama social. En realidad todas las películas, por ejemplo, del neorrealismo italiano, también alcanza grandes cotas en lo que se refiere a drama social, bastante más que Taxi Driver. Una película de Luchino Visconti, protagonizada por Alain Delon, es, por ejemplo, Rocco y sus hermanos. También otra película fundamental dentro del neorrealismo italiano, que sirve como crítica social. Si tú te empecinas mucho en el cine de los años 70, Taxi Driver puede ser la mejor. Pero si indagas un poquito más en lo que se refiere al cine político y social, de lo que es el cine clásico, no solo de Hollywood, sino también el cine europeo, encontrarás grandes obras maestras. Las uvas de la ira, Roma Ciudad Abierta, Rocco y sus hermanos, muchísimas películas que también ahondan mucho en el drama social. Bueno, Frank Peña, de Valencia, te tengo que agradecer tu extenso email, y se nota mucho que te gusta mucho el cine, por ejemplo, de los 70, de los 80 y de los 90, en lo que se refiere al cine de acción y al cine de serie B. Me pregunta, ¿por qué en realidad las películas de Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, todas las del cine de acción, por qué en realidad tienen tan malas críticas todo ello? Yo te explico. Tienen tan malas críticas, tanto las que se hacían antes como las que se hacen ahora, de todos ellos, por una sencilla razón. Los críticos de cine no son personas que vayan buscando las explosiones, por así decirlo, en las películas. Van buscando los diálogos profundos, la realización y toda una serie de elementos que, digamos, ellos entiendan de qué es buen cine. El buen cine no es solo el cine que tiene maravillosos diálogos.
El buen cine también es el cine que también tiene secuencias de acción bien planificadas y personajes carismáticos, que sin darnos grandes interpretaciones, lo que nos hacen es hacernos pasar muy buenos ratos. Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Sylvester Stallone han protagonizado cientos de películas de acción que prácticamente todas ellas han sido grandes éxitos de taquilla. No todas, algunas también se han pegado grandes descalabros, pero también era un cine, como yo lo llamo, de entretenimiento y de evasión. Es decir, un cine que no te haga pensar. Un cine en el que tú te sientas delante de la butaca de tu televisor o en la butaca del cine y lo que veas pues es explosiones, diálogos un poco estúpidos, pero también con cierto sentido del humor, secuencias de acción muy violentas, pero todo ello bajo el prisma del cine del entretenimiento. Y eso es precisamente como hay que ver este cine. Es decir, no podemos juzgar igual una película de Woody Allen a una película de Dolph Lundgren. Una película de Woody Allen destaca por sus diálogos. Una película de Dolph Lundgren destaca por sus secuencias de acción. Pues evidentemente no podemos juzgarlas las dos por el mismo rasero. Porque no están enfocadas ni al mismo público, ni el director de esas películas quiere hacer grandes interpretaciones o grandes diálogos, sino un producto de entretenimiento. Por ejemplo, en las películas de los mercenarios que ha hecho últimamente Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, que ha sido el director, son películas que rinden homenaje al cine que se hacía hace 30 años, en el que todos estos actores pues hacían películas de acción, de puñetazos, de golpes, de patadas, no os quiero decir Jean-Claude Van Damme, de explosiones, de persecuciones, y que tuvieron su público. Y que yo, también a gran amante del cine clásico, también me gustan. A mí me encantan películas como Depredador, Comando, Acorralado, ¿qué te voy a decir yo? Las de Rambo, las de Acorralado, las de Rocky, que me gusta verlas, pues sinceramente, pues para pasar un rato entretenido y de vez en cuando, porque esa es la función de esa clase de cine. No es un cine que te haga pensar, no es 2001 Odisea del Espacio y no es El acorazado Potemkin. Es decir, es un cine mera y exclusivamente de entretenimiento. Tú me dices que os diga algunos títulos así, por ejemplo, que no sean los más conocidos. Hombre, por ejemplo, de Dolph Lundgren ha caído ya... hombre, tú las conocerás todas seguramente porque te gusta esa clase de cine. Me refiero a Frank. Te gusta esa clase de cine. Pero, por ejemplo, no todo el mundo recuerda una película de Jean-Claude Van Damme, de Dolph Lundgren llamada Red Scorpion, que la hizo precisamente, creo que fue un año, unos meses después, o un año y medio después que Máster del Universo. Otra película que seguramente ha caído casi en el más profundo de los olvidos de Dolph Lundgren. Dolph Lundgren es el actor de acción de los 80 y de los 90 que yo menos películas he visto, ya que yo creo que en lo que se fue a filmografía es el más irregular de todos. Pero Red Scorpion y Máster del Universo son dos buenos ejemplos de lo que este actor podía en realidad hacer. Películas de entretenimiento. De Jean-Claude Van Damme, yo recuerdo haber visto muchas. Las de Kickboxer son unos clásicos. Me acuerdo, por ejemplo, una película llamada The Quest, que aquí en España se llamó En busca de la ciudad perdida, si mal no recuerdo, que está protagonizada y dirigida también por él. Y es una película única exclusivamente de entretenimiento. Pero que supuso un fracaso en taquilla abrumador. Luego de Jean-Claude Van Damme, pues recuerdo la de Time Cop, la de Kickboxer, la de El ojo del huracán, es que hay muchísimas de él. Pero yo aquí aplicaría eso de vista una casi vistas todas, porque Jean-Claude Van Damme lo que hace, evidentemente en estas películas, es lucirse con esas artes marciales que tiene y todo ello. Pero la verdad es que Jean-Claude Van Damme fue muy prolífico y sobre todo, bueno, también actualmente sigue haciendo este tipo de cine. Creo recordar que en alguna de Los Mercenarios hacía precisamente de malo, no sé si era la última o la penúltima donde hacía de malo. Pero la verdad es que el cine de acción se ha nutrido mucho de Jean-Claude Van Damme. No te quiero decir también las de Jackie Chan. Hombre, de Arnold Schwarzenegger, que te voy a contar. Los 3 Terminators, Depredador, Comando, Perseguido, Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, El Guerrero Rojo, todas aquellas películas de los 80 y de los 90 que eran exclusivamente para el lucimiento de Arnold Schwarzenegger por su físico, precisamente. Porque había sido ya hace muy poco Mr. Olympia, había sido Mr. Universo 50 veces también. Son películas en las que aquí la pieza fundamental es la estrella del cine de acción. Ya sea Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis. Bueno, Bruce Willis me acuerdo del Gran Halcón, me acuerdo de todas las de la Jungla de Cristal. Es decir, son todas películas, yo os digo, que son para el lucimiento de las estrellas. Bruce Willis, Stallone,
Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Chuck Norris también, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, no son actores propiamente dicho, son estrellas. Y como estrellas hacían una película para su lucimiento. Igual, por ejemplo, que en los años 50 Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era una actriz, entre comillas, que con el paso del tiempo llegó a interpretar mejor. Pero Marilyn Monroe lo que era una gran estrella de cine y que todos los directores se pegaban, literalmente, por trabajar con ella porque era un seguro en la taquilla. Igual que lo empezó a ser Julia Roberts, que en Pretty Woman hace una interpretación estupenda, pero que luego se fue forjando mucho más como actriz y 10 años después de Pretty Woman ganó en el año 2000 el Oscar a Mejor Actriz por Erin Brockovich, pero que al principio era una actriz, era una estrella. Es decir, todo el público quería ir a verla al cine porque le recordaba el personaje de Pretty Woman, aunque el personaje que interpretase en esa nueva película no tuviese nada que ver, pero era la estrella. Pues aquí en el cine de acción exactamente lo mismo. En realidad estas películas tienen una mala fama entre los críticos porque ya os digo, no es la típica o clásica película que tengas una planificación muy bien realizada, unos diálogos muy profundos, unas interpretaciones buenas. Por eso la crítica tiende a desecharlas por completo. Pero claro, es que el objetivo de estas películas no es que tú pienses, ni muchísimo menos, es que te entretengas. Y precisamente ese es el fuerte del cine de acción y también del cine de serie B de todos estos actores. Estoy pasando una chuletilla porque me ha apuntado aquí todas las preguntas. También me dice que qué opino sobre el slasher. Hombre, el slasher es la evolución, por así decirlo, del cine gore, que también es una evolución del cine de los 60 y de los 70, expuesta también por la Hammer. Porque la Hammer, recordemos que era la productora, donde la sangre empezó a manar abundantemente, por así decirlo, después de las películas de terror clásico de los 50, de los años 30, de los años 40. El cine del slasher, el del gore, propiamente dicho, es la evolución de esa clase de cine que se instauró en los 60 y en los 70, y que en los 80 tuvo un gran protagonismo en lo que refiere a los videoclubs, a las carteleras de cine, porque una gran cantidad de películas de género y de terror se beneficiaron del slasher. Ni qué decir tiene del cine norteamericano, del cine de los años 70 italiano con Dario Argento, Suspiria, Inferno, todas esas películas de cine gore, se deben mucho, por ejemplo, al slasher. Slasher es una palabra que lo que significa es como salpicadura de sangre, entiendo yo. Del slasher hay infinidad de películas. Efectivamente no te voy a comentar ni Viernes 13 ni La Noche de Halloween, pero sí que voy a hacer hincapié aquí para comentar dentro del slasher y del cine gore un director y productor que es bastante bueno y que está no dadole de lado olvidado, sino que yo creo que es necesario su reivindicación, que es Brian Yuzna. Brian Yuzna es un director y productor norteamericano de origen europeo que se especializó en los años 80, en los años 90, en el cine slasher, en el cine gore, apoyándose en películas realizadas por él mismo o en un director llamado Stuart Gordon. La película, seguramente que ya tendréis en mente, es Reanimator, de Stuart Gordon, y producida por Brian Yuzna. Su secuela, también La novia de Reanimator, son dos pequeños clásicos del slasher del género de terror y del slasher y del cine gore de los 80. Películas como Reanimator, La novia de Reanimator, yo las comentaré aquí en el canal porque son comedias negras en el que se puede decir que son una evolución del cine de terror de los años 70, pero también metiendo el componente humorístico, porque las situaciones son muy rocambolescas y muy graciosas. Pero, vamos, si no conocéis una película como Reanimator, de Stuart Gordon, de 1985, ya podéis correr hacia el gran almacén que más cercano que tengáis y poner Reanimator y comprárosla, porque es una película fantástica y es un auténtico clásico del slasher y también del cine gore. Ni qué decir tiene también, por ejemplo, de las películas del regreso de los muertos vivientes, como por ejemplo Mortal Zombie, de Brian Yuzna, dirigida en 1994, en el que, os voy a contar un poquito el argumento, en el que una serie de procedimientos químicos de unos militares convierten a las personas en zombies, y que esos zombies muerden a una chica que paulatinamente durante toda la película se va transformando en zombie. Es decir, ella tiene mucho hambre, pero la comida la rehúsa, la vomita. Pero ella lo que quiere es morder carne humana, es decir, tiene ese sentimiento de morder carne humana. La protagonista de la película, que es Melinda Clarke, hace un personaje fantástico. Ya comentaré Mortal Zombie porque es un pequeño clásico del cine slasher y del cine gore.
También ni que decir tiene de las secuelas de La Matanza de Texas, la protagonizada por Dennis Hopper, que se llama Masacre en Texas, que está más contada en clave de comedia, pero que todo lo que no fue gore, la primera película de Matanza de Texas, esta es absolutamente gore en toda su extensión. Decapitaciones, peleas con sierras mecánicas, bueno, tremendo. Sierras mecánicas, peleas con sierras mecánicas, que está copiada de una película de Bruce Meyer que se llama Megavixens, que comentaré aquí también en el canal. Vamos, el cine gore y el cine slasher en los 80 tiene miles de títulos. Todas las de, por ejemplo, la de Don Coscarelli, las de Fantasma, esa historia del hombre alto, también muy gores, el slasher, es la bola que se ponía aquí delante de sus víctimas y les sacaba, por ejemplo, la sangre a chorros. Todas aquellas también son estupendas. Hay muchísimas todas ellas. También me hice una sugerencia que me dice, ¿por qué no haces una sección dentro de tu canal donde comentes cine de acción o de terror de serie B? No hace falta que haga una sección porque todas estas películas las voy a comentar de manera general, ¿sabes? Yo hago secciones para algo muy concreto de la historia del cine, por ejemplo, la productora Hammer, con sus películas que cambiaron la historia del cine, los musicales que también tuvieron mucha preponderancia, la historia del cine, el ciclo de Russ Meyer, que es un cine, digamos, todas estas secciones que abro es un cine muy, por así decirlo, muy hermético, con unos cánones muy definidos. Pero del cine de serie de acción, de serie de B y el de terror es bastante general. Entonces voy a comentar muchas películas de este tipo, te digo Reanimator, las películas de fantasma, las películas de acción, por ejemplo, como por ejemplo Comando, como Depredador, todas estas las iré comentando a lo largo de la vida del canal. Dentro de poco comentaré Comando, porque es una película que he visto hace relativamente poquito tiempo y que es una película que quiero realizar, que quiero comentar. También las películas, por ejemplo, de acción, que no son tan de serie B como las de Walter Hill, por ejemplo, Límite 48 horas, que fue una película del 82, interpretada por Nick Nolte, y fue el bautizo de Eddie Murphy, también quiero comentarla, que es una película también muy buena, fantástica, una de las mejores de la filmografía de Walter Hill. Todas estas las iré comentando, no te preocupes, a lo largo de la vida del canal y próximamente. Las vas a tener la crítica en breve. Roberto López me saluda desde Chile, pues saludos para todo Chile, todos los chilenos que me estéis viendo, y en general extensión para toda Sudamérica. Y me pregunta, ¿qué diferencia hay entre productor, productor ejecutivo, productor general y productor asociado? Vamos a ver. El productor general no existe. Es decir, aquí las tres personas que están involucradas dentro de un proyecto cinematográfico que los refiere a pagar el dinero son el productor ejecutivo y el productor asociado. ¿Cuáles son las diferencias entre los tres? Vamos a ver. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. El productor es la persona que paga la película. Un guionista o un director se ponen en contacto con la persona de una distribuidora, de una productora, para que les pague la película. Por ejemplo, dentro del cine clásico musical, el gran productor era Arthur Freed. Arthur Freed era la persona que ponía el dinero para el proyecto. Y le decía al director, le decía, aquí tienes 2, 3, 200, 150 o X millones de dólares para que tú lleves a cabo tu proyecto. Para que tú lo dirijas, para que tú lo guionices, para que tú hagas el casting, todo. Es decir, el productor es la persona dentro de una película que paga económicamente el proyecto de la película. ¿Cuánto quieres para esta película? Vamos, no cuánto quieres, muchas veces no lo dicen así, es un ejemplo. Pero el productor estima, leyendo el guión, lo que puede dar de sí esa película debido a su experiencia cinematográfica y puede decir, pues voy a dar para esta película 100 millones de dólares o 50 millones. Ahí va. El productor es la persona que paga el proyecto cinematográfico propiamente dicho. El productor ejecutivo es aquella persona que está en contacto con el productor y que es el que se encarga de supervisar el trabajo que hace el director. Por ejemplo, muchas de las películas que produce Steven Spielberg, cuando nosotros leemos en un cartel Steven Spielberg presenta, eso quiere decir que Steven Spielberg es el productor. Pero luego cuando también leemos en los títulos de crédito productores ejecutivos, Steven Spielberg, Frank Marshall, Kathleen Kennedy, esas tres personas, Spielberg, Marshall y Kennedy, son las que supervisan el trabajo del director para que no se salga del presupuesto. Es decir, que si Spielberg le da, por ejemplo, a Robert Zemeckis en Regreso al Futuro lo que tuviera que darle, no me acuerdo ahora el presupuesto, a lo mejor 20, 15 millones de dólares, 30, 40, 100, los que fueran, le dice a Robert Zemeckis, aquí tienes X millones de dólares para que tú realices tu proyecto. Pero a su vez Steven Spielberg también hace las labores de productor ejecutivo, es decir, de supervisar a Robert Zemeckis
junto con otras dos personas que son Kathleen Kennedy y Frank Marshall, para presupuestar las secuencias y escenas que Robert Zemeckis va a rodar y que no se salgan del presupuesto que ellos habían acordado previamente. Cuando Robert Zemeckis y Steven Spielberg se juntan en una mesa, esto es un ejemplo, y dicen, quiero rodar, por ejemplo, la secuencia del baile, del encantamiento bajo el mar, del regreso al futuro, y esa secuencia, todos los planos, la dirección artística, los actores, lo presupuestamos, imagínate, en $250.000. Pues Steven Spielberg dice, vale, 250.000 que tú tienes que emplear en actores, extras, vestuario, decorado, iluminación, dirección artística, todo. Pero a su vez Steven Spielberg, Frank Marshall y Kathleen Kennedy le van vigilando para que Robert Zemeckis, cuando filme esa secuencia, no se pase del presupuesto. Es decir, que el productor ejecutivo o productores ejecutivos son las personas que se encargan de supervisar el trabajo del director para que no se pase del presupuesto que ellos habían previamente establecido. Y luego está el productor asociado. Cuando un presupuesto, digamos, el productor estima que a lo mejor la película va a salirse un poquito del presupuesto o algo más del presupuesto que tenían presupuestado desde un primer momento, por así decirlo, llama o tiene en cuenta a otros socios suyos. Entonces entra en juego el productor asociado o productores asociados, que son también productores que van a pagar el sobrecoste de la producción si se ha salido un poquito de presupuesto, o poco o mucho, o lo que tengan en cuenta. Porque el productor ha firmado con el director un documento en el que se compromete, es algo contractual, a pagar X dinero al director para realizar el proyecto. Y para que luego le emplee el dinero como quiera. Pero a su vez, si debido a X circunstancias, las que sean, el proyecto se pasa un poco del presupuesto, entonces el productor tiene otra serie de personas dentro de lo que es la productora, la casa del cine, que lo que hace es también ese sobrecoste darle el dinero para terminar el proyecto, porque ha habido secuencias que han tenido, pues han necesitado de más dinero, etc. Esa es la diferencia entre los tres. El productor es el que paga el coste de la película. El productor ejecutivo o productores ejecutivos son los que supervisan el trabajo del director. Y el productor asociado es aquella persona también, como la propia palabra lo dice, asociada con el productor, que también paga un sobrecoste, un sobresueldo, o también comparte los gastos de producción de la película. Eso es a grandes rasgos, así, digamos, unas definiciones para andar por casa. Por ejemplo, unas películas que todos conocemos son las de Michael Bay, las películas de Transformers. En las películas de Transformers, el productor es Lorenzo Di Bonaventura, que está también en contacto con Steven Spielberg, que son los dos productores de la película, los que pagan el dinero para el proyecto. Porque la productora de las películas de Transformers es la DreamWorks. La Paramount es la distribuidora, no la productora, la distribuidora. Entonces Steven Spielberg y Lorenzo Di Bonaventura se puede decir que son los productores y que ponen el dinero para la película. Pero a su vez luego Steven Spielberg es productor ejecutivo, porque en los extras de los Transformers vemos a Michael Bay como dice, va a venir Steven a visitarme en el rodaje y tengo que decirle cómo voy con el rodaje, qué escenas he hecho, es decir, va supervisando a Michael Bay, por así decirlo. Es decir, Lorenzo Di Bonaventura es el productor, el que pone el dinero, y Steven Spielberg es el otro asociado, porque la productora es la DreamWorks, que es de Steven Spielberg, y hace las labores de productor ejecutivo y también de productor asociado. Es decir, la DreamWorks es la gran productora de las películas de Transformers de Michael Bay. Pero luego Steven Spielberg es productor asociado, productor ejecutivo, y luego Lorenzo Di Bonaventura también es productor. No sé si me explico, como ejemplo así a grandes rasgos. Ya me dirás en los comentarios si lo has entendido. Pero vamos, el productor es el que pone el dinero, el productor ejecutivo es el que supervisa, y el productor asociado es socio del productor para también pagar lo que es el proyecto de la película 50-50, 60-40, 90-10, etc. También me dice Roberto que cuándo voy a hacer más vídeos de colección de películas. Bueno, pues lo puedo hacer. Lo que pasa es que esos vídeos
los tengo que hacer con el teléfono móvil, no con la cámara con la que me estoy rodando ahora mismo, lo tengo que hacer con el teléfono móvil porque, claro, tengo que exponer en mi salón las cientos y cientos de películas que tengo. Pero bueno, lo puedo hacer. Me has dado una idea, también lo voy a hacer porque tengo en la lista de reproducción del canal también hay un apartado precisamente reservado precisamente a ello, a exposición de películas. Vale. Daniel Crespo me dice si conozco la revista Dirigido por, que ha tenido bastante auge en los años 90 y en los 2000, pero que ahora ha caído un poquito en desuso. Hombre, debido a toda la utilización de las redes sociales y de internet, que ya pues, utilizamos aquí para consultar películas. Sí que conozco Dirigido por, madre mía, tengo yo muchos volúmenes de Dirigido por porque son capaces de, ya no solo en lo que a cine clásico se refiere, sino de hacer un análisis muy pormenorizado y muy bueno de todo lo que es de las películas o los estrenos. Aquí, por ejemplo, tengo aquí un ejemplar que comentó, por ejemplo, aquí se comentó Kill Bill volumen 2 de Quentin Tarantino. Vemos a John Carradine aquí en la portada. John Carradine o... Me acuerdo, John Carradine, que era su padre. No me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, bueno, es un Carradine. El del pequeño saltamontes, el de Kung Fu. Y tenemos a Uma Thurman, que es la protagonista. David Carradine, por Dios, cómo no me voy a olvidar de David Carradine. Y lo compré también. La fecha es de junio del 2004. Hace ya 15 años que tengo esta revista, que he consultado muchas veces. Porque, por ejemplo, también se vive, se comenta Troya, la película de Troya. También hay un especial de la Hammer, tercera parte. Como a mí también me gustan las películas de la Hammer, también me lo compré por ello. Pero vamos, las que venía bastante bien. Todo las críticas, las entrevistas, muy pormenorizado. Y sí que las conozco. De Dirigido por tengo también muchos especiales de ello. No solo los 3 números que componen los especiales de la Hammer. También cuando comentaron Gertrude y Orderet de Carl Theodor Dreyer, que tengo que también comentar aquí en el canal. Pero sí, reconozco Dirigido por. Muchas revistas las conozco. Se puede decir que he coleccionado todas las revistas, no todos los números de todas las revistas, pero casi todas las revistas que hay en España. Fotogramas, Cinemania, había una muy buena que ya desapareció hace unos años, llamaba Cinerama, que era también muy buena. La revista Acción, Dirigido por, muchísimas. Vamos, Dirigido por, tengo yo decenas y decenas de números, no las tengo aquí, las tengo en casa de mi madre. Pero vamos, también he leído mucho, es decir, yo no solo lo que a historia del cine se refiere leo libros, también revistas especializadas y también con las críticas que hacen los periodistas de las películas de hoy. Pero en lo que se refiere a críticas de películas, yo me fío más de los historiadores de cine que de críticos o periodistas. Porque el historiador sabe relacionarte mucho más. Una revista como Dirigido por también tiene diversos críticos de muy prestigio y muchos historiadores. Y bueno, y finalmente, porque ya el vídeo está ya siendo bastante larguito, haré muchos más respondiendo a todas vuestras preguntas. Despenhouse, hola Despen, persona que también tiene un canal y que recomiendo porque también se encarga de comentar toda clase de cine, me dice que cuál es la mejor saga del cine en lo que refiere a introducción, nudo y desenlace. Bueno, yo os voy a dar una contestación bastante polémica. Yo soy gran admirador de Francis Ford Coppola y de George Lucas, con su trilogía de la saga de la Guerra de las Galaxias, la original, y con las del Padrino, que son, para mí, de las mejores películas de cine negro y cine policíaco que ha habido. Pero si yo me tuviese que llevar una trilogía de películas o una saga de películas a una isla desierta, me llevaría sin duda alguna las películas de la Tierra Media de Peter Jackson. Y voy a decir el porqué. Las películas de Francis Ford Coppola, del Padrino, me parecen muy buenas las 2 primeras. La tercera tiene muchas carencias en lo que se refiere al ritmo cinematográfico. Las 2 primeras son fantásticas obras maestras que yo las incluiría en cualquier lista de las 100 mejores películas de la historia. Pero para mí tienen un problema importante. Y son precisamente la narrativa tan sumamente lenta y pausada que tiene Francis Ford Coppola, que luego en Apocalypse Now, en 1979, pulió bastante. Pero a mí, la del Padrino, la primera película, se me hace ágil y dinámica hasta cierto punto. Pero la segunda del Padrino se me hace soporífera. Es muy lenta, muy reiterativa, y Francis Ford Coppola subraya muchísimo todos los aspectos que hay,
y las relaciones que hay dentro de la familia de Corleone. La primera película era más cine negro al estilo del cine negro clásico de los años 40, los años 30, como Scarface, la de Howard Hawks de 1932, pero no el Scarface de Brian De Palma de 1983. Las películas de Fritz Lang, las películas de Robert Siodmak, aquellas películas de cine negro clásico, de disparos, de persecuciones entre policías y ladrones, más de ese estilo. Por ejemplo, del estilo, de La jungla de asfalto, de Atraco perfecto, de Los sobornados, de Encrucijada de odios, del Crepúsculo de los dioses, de Chicago años 30, más de ese estilo. Pero la segunda película del Padrino ya es una película más de la familia Corleone. Y como, claro, para los italianos la familia es lo primero, la mamma, esto, lo otro, se me hace soporífera, aunque es una gran película. Robert De Niro está extraordinario, Al Pacino igual, Diane Keaton, pero se hace muy lenta. Y la tercera ya se me hace insufrible. La trilogía de la Guerra de las Galaxias es otras 3 clásicos de la historia del cine, por supuesto. Aunque para los críticos, yo nunca entenderé por qué El Retorno del Jedi es una película nefasta. Para mí es una película magnífica. Y en espectáculo, lo más grande que se ha hecho dentro de la saga de la Guerra de las Galaxias, sin duda alguna. Pero para mí, las 6 películas que ha hecho Peter Jackson, sobre todo las del Señor de los Anillos y las del Hobbit como complemento, para mí conforman la saga que yo me llevaría a una isla desierta. Por muchas y razones que os voy a exponer aquí. Primeramente por narrativa y por ritmo cinematográfico. Son películas donde están sucediendo acontecimientos constantemente y no hay lugar para el aburrimiento. En ninguna de las 6. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, Un viaje inesperado, La desolación de Smaug, La batalla de los 5 ejércitos. Todas esas críticas de las películas las tenéis aquí en el canal. Son 6 películas realmente abrumadoras. Desde su concepción visual, desde su guión, desde la presentación de personajes, que es muy de estilo clásico. La presentación de todos los personajes que lleva a cabo Peter Jackson en estas películas son realmente magníficas en la mayoría de los casos. Cómo presenta a Aragorn, cómo presenta a Thorin Escudo de Roble. En lo que refiere a interpretaciones, no son las mejores y tienen mejor interpretación los personajes secundarios que los principales. A Gandalf a Ian McKellen la conoceremos como será ya por siempre Gandalf. Orlando Bloom será ya para siempre Legolas. Sean Bean será para siempre Boromir. Christopher Lee, que siempre fue Drácula, es conocido en las nuevas generaciones mucho más como Saruman que por el Conde Dooku de la Guerra de las Galaxias. Viggo Mortensen serás para siempre ya Aragorn, el rey de Gondor. Es decir, han tenido tanto éxito todas estas películas, o sea, casi todas ellas, han sobrepasado los $1.000 millones. La Comunidad del Anillo recaudó 780 millones, Las Dos Torres 890, El Retorno del Rey 1123, Un viaje inesperado 1113, si mal no recuerdo, La desolación de Smaug 900 y pico, 915 y La batalla de los 5 ejércitos 920. Para mí estas películas, en lo que se refiere a estética, a guión, a agilidad, a banda sonora, son realmente magníficas todas. Luego pues tenemos mucha diversidad de opiniones de lo que consideran unos La Comunidad del Anillo, que eso lo he leído en libros de historia del cine, en los últimos que he podido leer, se lo he oído a críticos, se lo he oído a historiadores, de que la trilogía del Señor de los Anillos está concebida como una ópera en 3 actos. Una ópera cuyo trasfondo es muy dramático, porque es el fin de una era. Sin embargo, la trilogía del Hobbit está concebida como las películas más, no como una ópera, aunque también es una historia dividida en 3 partes, sino como un compendio de toda la mitología de la Tierra Media que Tolkien había escrito, que su hijo Christopher Tolkien dio, y que Peter Jackson ha encumbrado y ha homenajeado con la trilogía del Hobbit. Hay críticos que dicen que la trilogía del Hobbit está mejor planificada que la trilogía del Señor de los Anillos, porque el Señor de los Anillos fue como un campo de pruebas para Peter Jackson. Hasta cierto punto estoy de acuerdo. Hay quien dice que las del Señor de los Anillos son mucho más plomizas que las del Hobbit, debido a que tienen un tono más operístico y más cargante, y que La Comunidad del Anillo es una película más farragosa, porque aporta muchos datos, sobre todo en el prólogo. Pero por todo lo que abarca, por toda la mitología y por la minuciosidad que Peter Jackson ha tenido para todas estas 6 películas, en las que ha dedicado en total unos 16 años de su vida, para mí es la saga definitiva del cine. De la Guerra de las Galaxias os puedo decir que tiene grandes altibajos. Con las trilogías, la trilogía original, tuvimos unas películas de grandísima calidad.
Con las precuelas, la calidad cayó en picado porque George Lucas nos ofreció 3 películas de aventuras de diferente, o sea, de igual mitología, pero de diferente concepción. Por eso nos pilló a todos los fans muy descolocados. Y las de Disney, digamos que es como una montaña rusa. Tenemos películas muy buenas como Rogue One y películas más normalitas que lo que son remakes de las antiguas como El despertar de la fuerza. Pero yo creo que Peter Jackson con su saga de películas, digamos que se ha mantenido una tónica muy general, muy similar, muy parecida. A pesar de los 10 años que hay entre producción entre una trilogía y otra. El maquillaje de los orcos, las más de 48.000 armaduras que se fabricaron para la película, las miniaturas que se realizaron para ambas trilogías, los exteriores tan magníficos, con tomas realmente impresionantes, las bandas sonoras que hacen que cada una de las 6 películas tenga personalidad propia, los efectos visuales tan sumamente vanguardistas, pero subordinados a una historia en el que se redefine el concepto de película de aventuras. Para mí, Despen, y para todos, para mí la saga definitiva del cine es la saga de la Tierra Media de Peter Jackson. Han sido proyectos donde él ha puesto un amor, un cariño y un empeño por todo ello que yo no veía desde hace ya muchísimas décadas en la historia del cine. La manera que tiene de presentar a los personajes es la manera que tenían de presentar a los personajes los directores de cine clásico, de una manera muy visual, de una manera muy contundente a la vez. Tengo que hacer un especial monográfico de todas esas 6 películas en un solo vídeo, aunque las críticas ya las haya hecho, porque hay tantas cosas que se tienen que contar que Peter Jackson se puede decir que es el auténtico sucesor de las grandes superproducciones clásicas en lo que se refiere a decorado, a vestuario, a personajes, a interpretaciones, dándonos una mitología entera. A mí me gustaría que, bueno, Peter Jackson no tiene mucha edad, tiene 50 y pico años, que algún día pudiera seguir con esta costumbre de las películas de la Tierra Media, pero que lo hiciera él. Yo, con la serie esta que va a hacer Amazon de El Señor de los Anillos, que no sabemos hasta ahora de lo que va a ser, me temo lo peor. Para que se haga un producto de similar calidad a estas 6 películas, los productores y el director tienen que amar la Tierra Media. Tienen que amar el proyecto, como Peter Jackson ha amado El Señor de los Anillos. Amazon lo va a hacer por dinero, evidentemente también Peter Jackson lo hacía por dinero, pero ponía un cariño y un amor que eso se nota en las 6 películas que no creo que lo ponga Amazon en su serie. No lo sé, todo está por ver. Pero claro, es una serie de televisión. O sea, una cosa son las producciones cinematográficas y otra cosa son la serie de televisión. O sea, es que no tiene no tiene comparación ninguna. A mí me podrán hablar muy bien de Juego de Tronos, no digo que no sea una gran serie, he visto varias temporadas. Pero lo que se refiere a épica, es las antípodas de Tolkien. Y en las antípodas de esas 6 películas, pero vamos, desde cualquier punto de vista. Y no solo puramente económico. Pero bueno, para mí, Despen, la mejor saga cinematográfica es la saga de las 6 películas de Peter Jackson sobre la Tierra Media. Un auténtico descubrimiento cinematográfico. Es más, esas 6 películas representan lo mejor que el cine nos ha dado en los últimos años. O si no es lo mejor, de lo mejor. Porque son películas donde se ha puesto tal cariño y tal amor en la realización cinematográfica que es incuestionable que esas películas se pudiera dudar de la calidad que abarcan en todos sus aspectos. Hay muchas personas que dicen, sí, yo cortaría muchas, la haría más pequeña, el libro del Hobbit no tiene, por así decirlo, no merecería 3 películas. El libro del Hobbit y la mitología de la Tierra Media merece 1, 2, 3, 25 y 200 películas si es necesario. Y si Peter Jackson lo ha querido así conveniente, yo lo aplaudo. Es más, que Guillermo del Toro se fuera de esa producción para mí fue una bendición de Dios. Porque Guillermo del Toro no hubiera puesto ni el mismo cariño que Peter Jackson puso en El Señor de los Anillos, ni por todo el oro del mundo. Es más, no puede compararse al gigante y absoluto genio en todo que es Peter Jackson. Estas 6 películas es lo más parecido a las grandes superproducciones épicas que teníamos en la historia del cine. Son películas, Despen, que utilizaron no 1, ni 2, ni 3 unidades, sino hasta 6 unidades a la vez rodando las películas. Y todo eso lo supervisaba una persona que era Peter Jackson. Una persona, porque él es productor también de las 6 películas.
puso mucho dinero de su productora, que era la Witness Films, en hacer posible estas películas. Hasta 6 unidades de producción a la vez. O sea, eso es monumental. Eso desde la época de los 10 mandamientos o Ben-Hur del 56 no lo teníamos. Pero ese director, ese bajito regordito director, cuya película favorita es el King Kong de 1933, nos ha traído todo el clasicismo del viejo Hollywood, de ese Hollywood que ya creíamos que estaba muerto, pero que de la mano de Peter Jackson ha renacido, ha resucitado en esas 6 producciones que tenemos ahí. La sencillez a la manera, a la hora de narrar, la fluidez con que los acontecimientos se van sucediendo, uno detrás de otro. Eso no lo veíamos desde el cine clásico. Y Peter Jackson nos lo da en estas 6 maravillosas películas. Para mí, 6 monumentos cinematográficos sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas. Para mí, la saga del cine definitiva son esas 6 películas. Las del Padrino son buenas en su terreno, que es el cine policíaco. Pero para mí, la lentitud que tiene el Padrino 2 y la soporífero ya que es el Padrino 3, para mí ya no está a la altura de la primera película. Aunque la segunda, evidentemente, es otra gran obra maestra. Pero a mi modo de ver el cine, Francis Ford Coppola subraya tanto los acontecimientos de la familia Corleone que se hace muy pesada y muy plomiza. Y luego, La Guerra de las Galaxias son muy buenas dentro de su estilo, pero el momento cumbre es El Imperio Contraataca, y las otras 2 muy buenas. Pero la saga donde hay mayor, por así decirlo, homogeneidad a la hora de narrar, de plasmar y de planificar, son sin duda las 6 películas de Peter Jackson sobre la Tierra Media. No lo dudéis. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy de preguntas y respuestas. Iré subiendo muchísimos más a medida que vayamos evolucionando en el canal y todo esto. Y espero que esta última pregunta no haya saltado tantas ampollas. Evidentemente, yo no estoy en posesión de la verdad absoluta. Es mi opinión como cinéfilo. Que podéis estar de acuerdo o no de acuerdo con ellas. Pero bueno, al fin y al cabo, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, le deis al like, los pulgares para arriba, y recordad que os podéis enviar muchas más preguntas y respuestas a... Preguntas, no las respuestas las doy yo. Después de 1 hora y cuarto que llevo hablando ya casi no sé lo que digo. Preguntas a criticascinéfilas40@gmail.com. Repito, criticascinéfilas40 con número @gmail.com para más preguntas sobre la historia del cine. Espero que os haya gustado, que le deis al like, os suscribáis y que me hagáis muchas más. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta mañana.